Bueno, buenas noches. Hoy vamos a presentar un caso clínico de un hecho real que sucedió en el hospital hace aproximadamente 2 años y medio, en una guardia con Sebastián Uranga. Siguiente. Bueno, una paciente de 23 años que no tenía ningún antecedente patológico, estaba cursando una apendicitis aguda de 48 horas de evolución. Hasta acá, clásica situación de la guardia. La paciente negaba tener alergias, tenía un ayuno de 24 horas. Pesaba 55 kilos, pesa, no sé, todavía, está bien. Eh, Tenía una talla de 1,59, normopeso, una TDA de 175, una saturación de 99% y una frecuencia de 85. Y la paciente refería nunca haber tenido cirugías previas. Vamos a la siguiente. La inducción se realiza en secuencia rápida. Por sospechar estómago ocupado, se usa Propofol 120 miligramos, fentanilo 100 microgramos y se usa succinilcolina en 100 miligramos, que es lo usual, es un poco más para el peso de ella. Se utilizó precurarización, así que estaría bien, 1,5 a 2 miligramos kilo de succinilcolina. Se intuba a la paciente sin problemas y no se administra un relajante no esclarizante porque eh, iba a ser algo rápido, una paciente flaca. Por algún motivo, el médico de planta no decidió realizar segundo relajante, cosa que después va a ser un dato clave en la resolución del problema. Se hizo el mantenimiento con remifentanilo a 0,3 gamas kilo minuto y con sevoflurano a 0,5 K. Se utilizó premedicación, antibiótico, corticoides y AINES en dosis habituales, y para lo que es la analgesia postoperatoria se utilizarán 4 miligramos de morfina. Pasamos a la siguiente. La cirugía se realizó sin problemas, una apendicectomía laparoscópica sin ninguna complicación, duró aproximadamente 1 hora y media, y al momento del despertar se cierra el remifentanilo sevoflurano, se abren los flujos de gases frescos y se esperan 10 minutos. Cuando pasan los 10 minutos, la paciente no emerge de la anestesia, y cuando pasan 20 minutos, la paciente comienza a presentar mal esfuerzo inspiratorio, no se, o sea, es una paciente que uno ve que empieza a hipertensarse, a taquicardizarse, pero sin embargo no se mueve, no abre los ojos, no tose, no compite con el respirador, pero ya por el tiempo uno tendría que esperar que la paciente despierte, ¿sí? Más que nada para la rotante de UTI le cuento esto, porque nosotros estamos acostumbrados, pero nosotros cuando ya pasan los 10 minutos o 15 y vemos que el paciente no recupera, ya es un signo de alarma, es un retraso en el despertar. Y hay múltiples causas que uno tiene que descartar, ¿sí? Por ejemplo, la hipotermia. La paciente no estaba hipotérmica, ¿sí? Pero eh, aún así no despertaba. Se vuelve a chequear que no haya recibido excesiva cantidad de morfina, la cantidad de morfina estaba bien, no había ninguna otra causa que uno podría esperar para un retraso al despertar. Sumado a que la paciente estaba hipertensa y taquicárdica, nos alejaría de un posible diagnóstico de exceso de opioides, ¿sí? Pasamos a la siguiente. En este momento, el doctor Uranga, ¿sí? Pide el neuroestimulador y le hace el tren de 4 que no evidencia respuesta. Entonces se descarta bloqueo de fase 2 porque el, el médico de planta no le hizo segundo relajante, no hizo ni atracurio, ni uronio, ni nada. Y ante la sospecha del cuadro que ahora vamos a hablar, solicita plasma, ¿sí? En 10 a 15 mililitros kilo y empieza la infusión. También envía una muestra de laboratorio, ¿sí? Y pide pseudocolinesterasa. Mientras tanto, la paciente se la mantuvo eh, con sevoflurano y remifentanilo mientras todo esto sucedía. No es que fue así secuencial, sino que se tardó aproximadamente hora y media en hacer este diagnóstico, esta sospecha, que llegue el plasma, que se pase el plasma, y a los 30 minutos de pasado el plasma, la paciente empieza a recuperar la ventilación espontánea, ¿sí? Y luego se confirma el diagnóstico con el laboratorio.
La paciente vuelve a respirar, ¿sí? Recupera la conciencia, puede hablar y estaba estable, ¿sí? La paciente se termina yendo a UTIM, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Lo que pasó acá es una deficiencia de pseudocoinesterasa o butirilcoinesterasa, ¿sí? Es una enfermedad rara que se presenta en una de cada 3.200 a 5.000 personas. El rasgo es autosómico recesivo, ¿sí? Y después vamos a ver que hay diferentes presentaciones según la genética que tenga cada persona. Puede ser homocigota o heterocigota, ¿sí? Lo que sucede en estos pacientes es que la pseudocoinesterasa va a estar reducida, ¿sí? En su actividad. Pero también le puede pasar a otras personas, por ejemplo, en pacientes añosos o pacientes renales crónicos, pacientes cardiópatas, malnutridos, embarazadas, pacientes quemados, puede que tengan una disminución de la actividad de esta enzima y aumente el bloqueo de la succinilcolina. Sin embargo, esta paciente estuvo, como dijimos, 1 hora y media con este bloqueo residual. Entonces sospechamos fuertemente que después se confirma que tenía una alteración genética, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Es muy infrecuente esto, entonces no es previsible, salvo que tenga algún antecedente que lo sugiera, pero esta paciente no tenía antecedentes quirúrgicos, ¿sí? Y presentaba este bloqueo neuromuscular prolongado. Entonces, cuando encontramos esta situación de bloqueo neuromuscular prolongado, después de exposición a succinilcolina, debe plantearse la posibilidad de que tenga una deficiencia enzimática de la butirilcolesterasa. Pasamos a la siguiente. En cuanto a la genética, podemos encontrar diferentes opciones. La mayoría de la población va a tener la enzima normal, ¿sí? Y somos homocigotas, o sea, tenemos dos genes buenos para el gen normal y metabolizamos la subsi rápido, en 9 minutos. Hay personas que tienen, o sea, un 4% de la población van a tener un gen anormal y un gen normal, ¿sí? Acá vamos a encontrar pacientes que pueden llegar a hacer un bloqueo prolongado por la subsi, pero que dura de 10 a 20 minutos. Y esta paciente, en este caso, era homocigota para los dos genes anormales, la incidencia es menor al 0,01 y el bloqueo va a durar varias horas, hasta que la succinilcolina se excrete por riñón. Pasamos a la siguiente. La pseudocoinesterasa lo que hace es hidrolizar esteres exógenos de los ácidos carboxílicos que van a estar en la succinilcolina, pero también la aspirina, el mibacurio, anestésicos locales, la amitriptilina, cocaína, heroína y algunos fármacos anticonvulsivantes. Vamos a la siguiente. Y la succinilcolina, ¿sí? Son dos moléculas de acetilcolina unidas por un puente y lo que hacen es, en la placa motora, se unen, abren los canales de sodio y ahí se quedan, se desprolariza la placa motora y no permiten que vuelva a despolarizarse, ¿sí? Por eso al principio vamos a ver fasciculaciones y después vamos a ver una relajación. La succinilcolina va a tener un inicio de acción a los 30 y 60 segundos y va a durar el tiempo que tarde la acetilcolinesterasa en desarmarla, ¿sí? Lo va a hacer lejos de la placa neuromuscular y en la sangre, que es donde está la butilcoinesterasa, va a hidrolizarse. No se destruye en la unión neuromuscular, ¿sí? Pasamos a la siguiente. La función muscular la recuperamos a los 10 minutos y hay ciertos medicamentos que pueden tomar los pacientes que pueden aumentar el tiempo de bloqueo, que pueden ser anticonceptivos orales, intoxicaciones por órganos fosforados, eso lo vimos en tóxico en la facultad, esto no es tan común en quirófano, pero bueno, el pancuronio los puede generar, el Reliberan lo puede generar, pacientes que están medicados con IMAOs, pacientes consumidores crónicos de aspirina y pacientes que reciben clindamicina. Pasamos a la siguiente. Para poder confirmar este diagnóstico, se utiliza un método que es una prueba de inhibición de dibucaína, ¿sí? Que la dibucaína es un anestésico local de tipo amida, que tiene la particularidad de inhibir a la colesterasa normal. Entonces, cuando tenemos formas anormales de pseudocolesterasa, va a estar
menos inhibida. Entonces, esto se puede calcular a través de un porcentaje, es un número, ¿sí? El número de ibucaína, cuyo valor normal es 80%, y en pacientes que tienen eh, una genética homocigota recesiva, va a estar alrededor del 30%, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Si hubiésemos hecho neostigmina en esta paciente, por ejemplo, si hubiésemos usado un segundo relajante, eh, algo, lo primero que se te ocurriría cuando la paciente no emerge de la anestesia con, con fuerza muscular es revertirla, ¿sí? Con neostigmina. El mecanismo de acción es inhibir a la acetilcolinesterasa, ¿sí? La administración incorrecta de neostigmina en estos casos nos hubiese generado aumento del tiempo de recuperación y nos podría generar también un bloqueo de fase 1 prolongado e intenso, ¿sí? La vida media de la neostigmina es de 15 a 90 minutos, o sea que si nosotros le hubiésemos puesto neostigmina a esta paciente, ¿qué hubiese pasado? Cuando le poníamos el plasma y a través del plasma nos entraba acetilcolinesterasa, la paciente se hubiese despertado, que o se hubiese recuperado fuerza muscular o no. ¿Qué opina la gente? Y pero con la neostigmina lo estás bloqueando, la tricolinesterasa. Claro, iba a empeorar la situación y Claro. en este caso particular fue clave que no se le administró segundo relajante, entonces no entorpeció el diagnóstico y no entorpeció la, la resolución, ¿sí? Lo más común que pase, hay muchos sitios, o sea, yo estuve buscando reportes de casos en otras instituciones en donde lamentablemente no tenían neuroestimulador y lamentablemente también le habían hecho segundo relajante y pasó que les hicieron neostigmina y se quedaron con la paciente 90 minutos sin revertir y no del todo pudiendo llegar a una conclusión diagnóstica, ¿sí? Porque hasta que te dan el resultado del laboratorio se tarda bastante y capaz que para este punto la paciente ya se trasladó a terapia intensiva y bueno, puede haber más complicaciones en el traslado y demás. En el caso de nuestra paciente, lo que pasó es que la paciente estuvo 2 horas en quirófano, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente. Cuando la paciente se despertó, ¿sí? Y recuperó la conciencia, dijo, ah, sí, ¿sabes que a mi hermana una vez la operaron y no la podían despertar en anestesia y terminó en terapia intensiva? Ese dato hubiese sido clave, saberlo de antemano. Por eso hay una anestesióloga que ahora ya no trabaja más, que es Graciela Guidi, que trabajó muchos años en la clínica del niño, y siempre tenía una frase, una pregunta, pero que le hacía a todos los pacientes. ¿No tenés ningún familiar que alguna vez haya tenido algún problema con la anestesia? Porque la gente se olvida de referirlo y es muy importante. Parece que la incidencia no es nada, pero cuando pasa, pasa. Y en el momento, si quizás no tuviste la suerte que tuvo Uranga de justo no hacerle un relajante y que se iluminó ahí, eh, puede que la pases bastante mal. Y es relativamente sencilla la resolución porque es básicamente pedir plasma y esperar media hora, ¿sí? Así que bueno, eso es todo por hoy de caso clínico. Muy lindo, Cele, muy clara la explicación. Y a todos les va a pasar alguna vez. Lo que dice Cele de no hacer el segundo relajante, ¿sí? Sin antes monitorizar con el tren de 4 es muy importante. No estamos acostumbrados a hacerlo, pero es de buena práctica. Ustedes le hacen succi, por ejemplo, viene un apendicitis, abdomen agudo. Bueno, lo duermo con succi. Y obviamente que después, como un láparo y demás, le van a poner un segundo relajante. Siempre antes de usar el segundo relajante, tienen que usar el neuroestimulador para ver que se le haya ido el efecto de la succi, que tengan respuesta, para recién ahí usar el segundo relajante. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el segundo relajante?
el bloqueo por déficit de bloqueo de fase 2, ¿sí? Del segundo relajante, que es patológico, en el neuroestimulador se expresa igual que un bloqueo por succinilcolina. Entonces no lo pueden diferenciar. Una vez que le hicieron el segundo relajante e hizo un bloqueo de fase 2, ya no saben si es por un bloqueo de fase 2 del segundo relajante o por la succinilcolina, ¿sí? Que está haciendo un bloqueo por déficit de pseudocolinesterasa. No se puede diferenciar. Entonces, siempre que le hacen succinilcolina, ven que se le haya pasado el efecto y después hacen el segundo relajante. Eso es de buena práctica, para que no les pase eso. Son idénticos en el neuroestimulador, uno con el otro. No sé si eso lo dio Charles en la clase de monitoreo de relajación, pero por eso, ¿no? Es de buena práctica y corresponde hacer eso. Muy lindo Cele, el caso. Después vas a ver que mucha bibliografía te dice que cuando vos tenés el paciente relajado con succinilcolina, algunos responden a la reversión con neostigmina, obviamente y atropina, pero bueno, la reversión con neostigmina. Yo he leído lo que vos decís, que la neostigmina te inhibe la pseudocolinesterasa, entonces te prolonga el bloqueo. Muchos libros de anestesia lo dicen, pero hay otra bibliografía que dice que responden imparcialmente al bloqueo a la reversión con neostigmina, ¿sí? Lo van a leer así también, pero yo comparto lo que decís vos y tiene mucha lógica. Pero muchos revierten la succi con neostigmina, porque hay literatura que dice que te lo revierte parcialmente. Así que bueno, nada, les quería avisar eso. Bueno, chicos, no sé, ¿alguna pregunta, algo para compartir, comentar?